Muy buenas tardes, televidentes del Caribe colombiano. Estamos en Consultorio Jurídico, los clics de Consultorio Jurídico, como todos los días lo hacemos a las 6 de la tarde por Telecaribe. Pueden consultarnos o escribirnos a consultoriojuridico.caribe@gmail.com o nos pueden escribir de igual manera, solo escribir al WhatsApp 300-397-5897. Víctor Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, televidente. El tema de hoy, Humberto, es un tema de mucho interés para la comunidad, que son las fotomultas. Para ello tenemos un invitado de primera línea, el doctor William Mercado, abogado especialista en Derecho Administrativo. Doctor Mercado, bienvenido. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes, la teleaudiencia. Aquí siempre pendiente a colaborar y con una labor social para la comunidad. Gracias, doctor Mercado, por aceptar nuestra invitación. Y queremos hacerle esta pregunta. En algunos países establecer o imponer unas multas a través de cámaras que están en las calles es inconstitucional. ¿En Colombia se pueden imponer fotomultas a través de cámaras? Sí, a ver, lo que hay que tener presente, primero que todo, son totalmente constitucionales. La ley 769 del 2002 la contempló como un mecanismo de prueba, nada más. Esta ley, la 769, fue demandada a su constitucionalidad y la Corte Constitucional avaló este mecanismo tecnológico como prueba para determinar una infracción de tránsito. Bueno, un televidente que nos ha escrito hace varios días, Fernando González, nos hace una pregunta que le toca a todo el mundo. Si recibo una fotomulta, ¿qué debo hacer? Él tiene 11 días para comparecer ante la autoridad de tránsito a hacer sus descargos y mirar si efectivamente su conducta encuadra dentro de una infracción a las normas de tránsito. El comparecer ante la autoridad de tránsito le da derecho al uso de su defensa, a que le hagan un debido proceso y tiene derecho a él a contravertir esa prueba. Generalmente cuando estamos en presencia de una infracción detectada por un dispositivo o lo conocido como cámara de fotomulta, generalmente el usuario debe verificar que efectivamente el organismo de tránsito lo haya notificado dentro de los términos, esto es, dentro de los 3 días siguientes a la infracción de tránsito. Lo otro que debe mirar es que efectivamente si el señor alega de que su velocidad estaba encuadrada dentro de los 60 kilómetros por hora, él debe pedirle al organismo de tránsito que efectivamente le muestre la prueba de que ese dispositivo electrónico tiene el certificado de calibración que debe exhibirle para efectivamente mostrarle el debido proceso. Les recordamos que este programa se hace diariamente con el objeto de darle asesoría legal a nuestros televidentes y hoy el tema importantísimo que hemos estado tratando desde ayer, Víctor Julio. Buenas tardes, Humberto, y buenas tardes, televidentes. El tema importante que acabas de mencionar es fotomultas, porque es muy importante llevarle a la comunidad que conozcan sus derechos en caso de que reciban uno de ellos. Para ellos, el doctor Mercado nos ha venido ilustrando sobre este tema y a quienes les preguntamos. Doctor Mercado, si yo tengo un vehículo que está a mi nombre, pero otra persona lo conduce, ¿a quién le deben aplicar la multa en caso de que llegue a exceder las velocidades establecidas en la ley? A ver, generalmente la multa va orientada al propietario que aparece inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito, lo que se conoce como el RUN. Pero como yo le comentaba, cuando a usted le llega la orden de comparecencia, usted comparece ante el organismo de tránsito y dice, yo no me encontraba en la ciudad, quien estaba conduciendo era mi conductor o yo tenía prestado el vehículo a fulano de tal. Ese conductor o el fulano de tal es vinculado solidariamente dentro del proceso y deberá él responder por la infracción de tránsito que cometió, exonerando efectivamente al propietario inscrito ante el RUN. Pero el conductor o el propietario de vehículo que reciba una infracción en su casa como notificación tiene que tener claro que esa no es la multa, ese no es el comparendo. Eso es apenas una orden para comparecer ante el organismo de tránsito a presentar sus descargos y que le hagan un proceso administrativo para que efectivamente a la terminación del proceso le impongan la multa, la sanción o al final del proceso se le exonera de la comisión de esa presunta infracción. Doctor Mercado, ¿quién tiene la carga de la prueba en este caso? Hablo del propietario y del conductor. ¿Debe ser consensuado? Me refiero a que el conductor debe presentarse y aceptar que era quien iba conduciendo. Precisamente el propietario cuando comparece ante el organismo de tránsito, ante la autoridad competente, en este caso el inspector de tránsito, él debe, en sus descargos debe manifestar que quien estaba conduciendo el vehículo a la hora de la infracción, a pagar por la infracción, era fulano de tal, identificarlo como nombre, si tiene la dirección, y el organismo de tránsito está en la obligación de vincularlo solidariamente dentro del proceso administrativo. Doctor Mercado, hay personas que por paseo, por trabajo, tienen que desplazarse a muchos lugares del país
y le llegan fotomultas de otros municipios alejados del interior del país. ¿Cómo hace esa persona para cumplir con esa obligación de defenderse? ¿Tiene que trasladarse a ese lugar para presentar los descargos que usted nos ha hablado en programas anteriores? A ver, esto generalmente sucede de la gente del interior que viene a pasar vacaciones a la costa, a buscar el mar y todo eso, y después de regreso se encuentra en su casa con un comparendo. Hay que tener en cuenta que hay un nuevo marco legal desde el año 2017, la ley 1843, que vino a reglamentar un poco este tema de la fotomulta. En esta ley se contempla que el organismo de tránsito que haya adoptado como mecanismo de sanción, tomando como prueba la fotomulta o los videos, debe implementar un sistema que le permita a ese usuario desde la región más apartada del país comparecer ante la autoridad de tránsito vía electrónica. Entonces ya hoy el usuario no tiene que darle poder por lo menos a un usuario de Bucaramanga, darle poder a un abogado en Santa Marta o en Barranquilla para que lo defienda. No, él tiene que, el mecanismo de defensa lo puede utilizar vía electrónica porque el organismo de tránsito que tenga ese mecanismo está obligado a tenerlo implementado. Muy bien. A propósito de eso, ¿cuánto tiempo tiene el organismo para notificarle al usuario que supuestamente ha cometido la infracción? El organismo de tránsito tiene 4 días a partir de la imposición de la prueba. Acuérdense que les he repetido, esto no es la multa ya concreta, apenas es la prueba, tiene 4 días para ponerla a disposición del usuario y el usuario tiene 11 días para comparecer ante el organismo de tránsito a presentar sus descargos. Y doctor Mercado, y si me hacen esa notificación extemporánea, ¿qué medidas tengo? Se está violando el debido proceso y como tal el Consejo de Estado ha venido garantizando los derechos fundamentales de los usuarios en castigar a aquellos organismos de tránsito que no se hallaran al cumplimiento del marco normativo a dar de baja a ese comparendo. Doctor Mercado, ¿existe alguna reglamentación sobre la calibración de las cámaras, sobre las distancias que debe existir antes de que yo llegue hasta la cámara para la imposición de una multa o no hay ninguna reglamentación al respecto? A ver, con la expedición de la nueva ley, la 1843 en el 2017, el Ministerio de Transporte a través de la resolución 718 de este año, el 2018, en vías nacionales, esta resolución contempló que los avisos que efectivamente señalen que hay un dispositivo que controla velocidades o controla toda la circulación vehicular debe tener un aviso de cámara 500 metros antes de donde está el dispositivo, bien sea fijo o sea móvil. En lo que tiene que ver ya en las zonas urbanas, como el caso de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, ya es el organismo de tránsito el que deberá determinar cuáles son los parámetros de retiro que debe haber entre el aviso y el dispositivo electrónico. Respecto a la segunda pregunta, la misma ley, la 1843 y la resolución, la 078, contemplaron que para que estos dispositivos puedan funcionar tanto en vías nacionales, departamentales o municipales, deben contar con un certificado de calibración. A partir de la expedición de la ley que fue en julio del 2018 y después de la resolución 078 que fue en marzo de este año, todos los dispositivos en el país deben contar con este certificado de calibración. Preguntan, porque tienen esta duda, ¿cuál es el cuerpo de policía acreditado para las multas? En las vías nacionales la competencia es única y exclusiva del Cuerpo de Policías de Carretera, de la Dirección Nacional de Policía. En las departamentales podrán funcionar los agentes de tránsito del tránsito departamental que tendrán competencia dentro de estas carreteras departamentales. La policía de carretera en ningún momento podrá tener competencia dentro de la zona urbana de los municipios o distritos donde se estén haciendo controles sobre la imposición de comparendos o violaciones a las normas de tránsito. Esto está plenamente establecido en la ley 769 del 2002, como le dije, y es más, la misma resolución, la 718, que se encargó de reglamentar el Ministerio de Transporte, también determinó cuáles son las competencias de cada autoridad de tránsito. ¿En qué término, en qué tiempo prescribe una multa o una fotomulta? A ver, hay un tema de una caducidad y una prescripción.
el organismo de tránsito que dentro de los 4 días siguientes a la imposición del comparendo no le dé a conocer al contraventor, bien sea por correo certificado o por correo electrónico, la ocurrencia de esa sanción, estará llamado a caducar esa acción. No tendrá lugar a la imposición de multa y estará llamado a perderla. La otra, si es la prescripción, es aquella que a partir de la actuación administrativa y estando en trámite un recurso sin que se haya resuelto dentro de un año, operará la prescripción para esa sanción de la imposición de la multa. La gente nos pregunta, nos escribe, doctor Mercado, y esta respuesta se la sugerimos muy breve porque sabemos que tiene muchos puntos. ¿Cómo ampara la ley al usuario? A ver, hay varios mecanismos. Tenemos que partir de la base desde el órgano creador, que es la Constitución Política, que contempla en su artículo 29 el debido proceso y el derecho a la defensa. Precisamente por eso la norma le pone unos términos perentorios al organismo de tránsito para que le ponga en conocimiento de él la orden de comparecer por una sanción, que si no lo hace dentro de ese término de los 4 días, está llamado a perder ese comparendo del organismo de tránsito, como también está llamado el organismo de tránsito a sancionarlo dentro de un año a partir de la actuación administrativa. Si no lo sanciona dentro de ese año, está llamado a prescribir también la acción. Doctor Mercado, muchísimas gracias por estar esta semana con nosotros en los clips de consultorio jurídico sobre fotomultas Víctor Julio. Invitar a nuestros televidentes que nos acompañen la próxima semana a las 6 en punto en los tips de consultorio jurídico. Hasta luego.